Mi madre me hizo creer que mi padre murió odiándome. 15 años después encontré cartas suyas diciendo que me amaba y pidiéndome que no creyera sus mentiras. La polvorienta caja de cartón que encontré escondida en el fondo del armario de la habitación de invitados de mi madre contenía 37 cartas manuscritas que mi padre me había escrito durante los últimos 6 meses de su vida, antes de fallecer hace 15 años. Cartas que nunca llegaron a mis manos, porque Elena las interceptó sistemáticamente y las ocultó deliberadamente, para mantener la falsa narrativa que había construido cuidadosamente sobre mi padre, habiendo muerto odiándome y culpándome por todos los fracasos en su vida. Mis 38 años de existencia construidos sobre una base de devastadora culpa por creer que había causado tanto sufrimiento a mi padre, que murió despreciándome por completo, se derrumbaron cuando abrí la primera carta amarillenta y reconocí inmediatamente su firma y familiar caligrafía, expresando palabras de amor incondicional que contradecían absolutamente todo lo que Elena me había dicho durante una década y media sobre sus supuestos sentimientos hacia mí. La silenciosa habitación de invitados, donde estaba organizando viejas pertenencias, preparando la casa para su venta, después de que Elena se mudara a una residencia asistida para ancianos, estaba iluminada solo por la suave luz de la tarde, que se filtraba a través de cortinas beige que probablemente no se habían lavado durante años. Considerando las capas de polvo acumuladas en todas las superficies raramente tocadas en ese espacio que funcionaba más como un repositorio de recuerdos olvidados que un entorno activamente habitado. La devastadora revelación contenida en esa primera carta era tan fundamentalmente incompatible con la realidad, que había creído durante 15 años enteros, que mi mente inicialmente se negó a procesar completamente las implicaciones de aquellas palabras manuscritas en la caligrafía reconociblemente genuina de mi padre fallecido. Durante una década y media desde su muerte a los 62 años, víctima de un cáncer de páncreas diagnosticado demasiado tarde para un tratamiento efectivo, cargué con una culpa aplastante creyendo que el último año de su vida había sido aún más miserable por el dolor emocional de tener una hija que supuestamente lo despreciaba y lo culpaba por el fracaso de su matrimonio con Elena, como ella repetidamente me dijo que él expresaba durante conversaciones telefónicas semanales que mantenían discutiendo arreglos financieros relacionados con la pensión alimenticia y división de bienes del divorcio finalizado apenas 18 meses antes de su diagnóstico terminal. Elena construyó una elaborada narrativa durante ese último año de vida de mi padre, donde afirmaba que hablaba regularmente con él por teléfono, para discutir asuntos administrativos pendientes del divorcio, y que durante esas conversaciones él expresaba repetidamente un profundo resentimiento hacia mí por haber elegido vivir con ella después de la separación, en lugar de mantener una relación equilibrada con ambos padres, por supuestamente difundir rumores maliciosos sobre él en la comunidad, contribuyendo a su aislamiento social, y especialmente por nunca llamar o visitar durante su periodo de tratamiento oncológico, aún sabiendo a través de Elena que estaba gravemente enfermo y probablemente moriría en pocos meses. La crueldad de esta narrativa fabricada era que Elena presentaba esas falsas acusaciones con detalles específicos convincentes sobre supuestas conversaciones telefónicas con mi padre, incluyendo citas directas de cosas terribles que supuestamente había dicho sobre mí, creando una ilusión de veracidad a través de la especificidad en lugar de generalidades vagas que podrían ser fácilmente cuestionadas o verificadas. Había creído completamente esa narrativa porque en ese momento tenía apenas 23 años, trabajando en mi primer empleo después de la universidad, mientras aún vivía con Elena, ahorrando dinero para eventualmente alquilar mi propio apartamento. Y principalmente porque no tenía razón para sospechar que mi propia madre inventaría mentiras tan elaboradas y crueles sobre los sentimientos de un padre moribundo hacia su única hija. La manipulación psicológica más efectiva que Elena ejecutó fue convencerme de que cualquier intento de contacto directo con mi padre sería rechazado hostilmente por él basado en el intenso odio que supuestamente sentía, así que ni siquiera intenté llamar al hospital durante las últimas semanas de su vida o asistir al funeral porque genuinamente creía que mi presencia sería ofensiva para su memoria y especialmente irrespetuosa con los deseos finales expresados durante conversaciones telefónicas con Elena sobre no querer verme o hablar conmigo antes de morir. La segunda carta, que abrí con dedos aún violentamente temblorosos, estaba fechada el 24 de marzo y contenía una descripción detallada de cómo mi padre había intentado repetidamente durante los últimos 2 meses de su vida llamar directamente a mi teléfono celular, pero todas las llamadas fueron respondidas por Elena, quien falsamente afirmaba que yo estaba demasiado ocupada con el trabajo y la vida social para hablar con él.
o que explícitamente le pedí que dejara de llamar porque no quería contacto con alguien que había abandonado a la familia a través de un divorcio egoísta. Escribió con una caligrafía que se volvía progresivamente más temblorosa, a medida que la enfermedad avanzaba debilitando el control motor fino, que esas alegaciones de Elena eran mentiras absolutas, y que sabía con certeza que yo nunca hablaría así de él, porque me crió durante 18 años conociendo mi carácter gentil y empático, que no sería capaz de crueldad gratuita contra un padre enfermo independientemente de cualquier resentimiento sobre el divorcio de los padres. La cuarta carta escrita el 5 de abril, con caligrafía visiblemente más débil, reflejando la progresión acelerada de la enfermedad que estaba destruyendo rápidamente el cuerpo, una vez fuerte y saludable de mi padre, contenía una súplica desesperada para que no creyera nada de lo que Elena decía sobre sus sentimientos hacia mí, porque todo lo que ella afirmaba eran mentiras deliberadas, destinadas a destruir la relación entre padre e hija, por motivaciones que él especulaba estaban relacionadas con sus resentimientos sobre el divorcio, y especialmente por haber descubierto durante los últimos años de matrimonio que Elena mantenía una aventura extramatrimonial a largo plazo con su compañero de trabajo, quien eventualmente también sería responsable de convencerla de solicitar la separación formal, cuando se dio cuenta de que la aventura secreta se estaba volviendo insostenible para mantener indefinidamente. La revelación en la quinta carta de que mi padre había descubierto la traición de Elena y que este descubrimiento fue el verdadero catalizador del divorcio en lugar de la narrativa que Elena siempre me contó sobre que él había abandonado a la familia porque estaba aburrido con las responsabilidades domésticas y quería la libertad de vivir una vida de soltero. A los 60 transformó completamente mi comprensión de la dinámica familiar que había moldeado los últimos 15 años de mi existencia. Elena había construido una historia elaborada donde retrataba a mi padre como un villano egoísta, que destruyó una familia estable a través de una patética crisis de la mediana edad, mientras ella era la víctima abandonada luchando heroicamente para mantener la casa funcionando y especialmente cuidando de una hija adulta joven que supuestamente estaba emocionalmente devastada por el abandono paterno repentino e incomprensible. Continué leyendo compulsivamente las 37 cartas cronológicamente organizadas que abarcaban el periodo de marzo a agosto de aquel año fatal, hace 15 años. Cada carta revelando capas adicionales de manipulaciones sistemáticas que Elena había ejecutado durante el último año de vida de mi padre, para asegurar que la relación entre padre e hija sería completamente destruida antes de que su muerte hiciera la reconciliación permanentemente imposible. En la 12ª carta fechada el 1 de mayo, mi padre describió cómo había pedido a su médico oncólogo Fernando llamar directamente a mi teléfono celular, explicando la gravedad de su condición médica y la urgencia de reconciliarnos antes de que fuera demasiado tarde. Pero aparentemente Elena había convencido al doctor Fernando de que yo había expresado explícitamente el deseo de no ser contactada sobre la condición de salud de un padre que me rechazó emocionalmente. La 18ª carta escrita el 20 de junio, cuando mi padre ya estaba permanentemente hospitalizado, recibiendo solo cuidados paliativos para manejar el dolor del cáncer metastásico, que se había extendido al hígado y pulmones haciendo que la supervivencia fuera cuestión de semanas en lugar de meses, contenía una descripción devastadora de cómo preguntaba diariamente a las enfermeras si yo había llamado o visitado, y cómo Elena, quien visitaba el hospital regularmente manteniendo apariencias de ex esposa preocupada, falsamente dijo al equipo médico que yo había sido informada sobre la gravedad de la situación, pero deliberadamente elegí no asistir porque albergaba un profundo resentimiento contra el padre que me abandonó emocionalmente durante la infancia a través del alcoholismo funcional que Elena falsamente afirmaba había sido un problema constante durante su matrimonio. La 23ª carta del 15 de julio, escrita con caligrafía casi ilegible, debido a temblores causados por fuertes medicamentos para el dolor, y principalmente deterioro neurológico causado por metástasis cerebrales, que habían sido recientemente descubiertas mediante resonancia magnética rutinaria, contenía frases fragmentadas repitiendo obsesivamente que me amaba incondicionalmente, que perdonaba completamente cualquier cosa que yo pudiera haber hecho o dicho que contribuyera a la distancia entre nosotros durante el último año como Elena falsamente afirmaba, y principalmente que su mayor tristeza al enfrentar la muerte inminente no era perder la vida a los 62 años antes de poder disfrutar de la jubilación planeada, sino morir creyendo que su única hija pensaba que él la odiaba basada en mentiras sistemáticas que Elena había difundido deliberadamente. La 29ª carta fechada el 1 de agosto, apenas 2 semanas antes de su muerte, el 15 de agosto,
contenía solo 3 oraciones escritas con un esfuerzo obviamente inmenso, dado el avanzado deterioro físico en ese punto terminal de la enfermedad. Te amo, Laura, más de lo que las palabras pueden expresar adecuadamente. Por favor, no creas las mentiras que tu madre contó sobre mis sentimientos hacia ti. Y principalmente, por favor, perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para confrontar directamente a Elena durante años de manipulaciones que destruyeron nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde para reparar los daños causados por sus mentiras sistemáticas. Cuando finalmente terminé de leer las 37 cartas, sintiéndome como si hubiera sido emocionalmente golpeada durante horas de exposición a verdades devastadoras sobre la traición maternal que había moldeado fundamentalmente los últimos 15 años de mi vida a través de narrativas completamente fabricadas, permanecí sentada en el frío suelo de esa polvorienta habitación de invitados, en un estado paralizante de shock, donde mi mente frenéticamente intentaba reconciliar dos versiones radicalmente incompatibles de la realidad. La narrativa que Elena había construido meticulosamente durante una década y media sobre un padre que murió odiándome, versus evidencia documental irrefutable en sus propias palabras manuscritas, demostrando amor incondicional y principalmente revelando las manipulaciones sistemáticas de Elena deliberadamente destinadas a destruir la relación entre padre e hija. El sonido de llaves en la cerradura de la puerta principal, seguido por la voz familiar de Marcos, mi esposo de 42 años, llamando mi nombre preguntando si todo estaba bien, ya que había estado en silencio arriba organizando pertenencias durante casi 4 horas sin tomar un descanso para comer o beber algo abruptamente, me trajo de vuelta al presente físico de esa habitación de invitados, donde permanecía sentada rodeada de pilas de cartas manuscritas, que representaban evidencia tangible de traición maternal que trascendía cualquier conflicto familiar común, entrando en territorio de crueldad psicológica deliberada que había causado sufrimiento inconmensurable, tanto para mi padre moribundo como para mí durante 15 años enteros de culpa injustificada. Laura, amor, estoy subiendo para ver si necesitas ayuda con la organización de las pertenencias. Sé que revisar viejos recuerdos de tu familia puede ser emocionalmente difícil, especialmente considerando que tu madre acaba de mudarse a una residencia asistida y estás vendiendo la casa donde creciste, anunció Marcos mientras subía la crujiente escalera que definitivamente necesitaba mantenimiento, antes de que la casa fuera formalmente colocada en el mercado inmobiliario. Cuando finalmente apareció en la puerta de la habitación de invitados y vio mi rostro obviamente hinchado y rojo por horas de llanto mientras estaba rodeada de docenas de cartas manuscritas dispersas alrededor de mi cuerpo, sentado en el suelo, su expresión inmediatamente cambió de curiosidad casual a profunda preocupación, acercándose rápidamente y arrodillándose a mi lado, colocando una mano protectora sobre mi tensa hombro. Laura, ¿qué pasó? ¿Qué son todas estas cartas dispersas a tu alrededor? Y lo más importante, ¿por qué estás llorando con tal intensidad que parece que lo has estado haciendo durante horas, considerando el estado de tus ojos hinchados? Preguntó Marcos con voz suave, pero obviamente alarmado por mi estado emocional visiblemente devastado. No pude articular una respuesta verbal coherente inmediatamente, porque mi garganta estaba cerrada por emociones conflictivas de tristeza por mi padre perdido, furia por mi traidora madre, y principalmente shock absoluto, por un descubrimiento que transformaba completamente mi comprensión de los últimos 15 años de mi vida basada en una fundación de mentiras sistemáticas. Así que simplemente tomé la primera carta que había leído y silenciosamente se la entregué a Marcos, permitiendo que las palabras de mi padre hablaran por sí mismas, explicando la imposible situación mejor de lo que yo podría hacerlo en mi actual estado emocional. Laura, ¿cuántas cartas hay aquí? Y lo más importante, ¿dónde encontraste esta caja que obviamente fue deliberadamente escondida considerando que estaba en el fondo de un armario en una habitación raramente utilizada de la casa? Preguntó Marcos mientras su mente analítica de ingeniero comenzaba a procesar metódicamente todas las dimensiones del descubrimiento, tratando de construir una cronología completa, y principalmente identificar los siguientes pasos prácticos que necesitaríamos dar para confrontar a Elena sobre la devastadora traición maternal que había sido revelada a través de esa irrefutable evidencia documental. Durante la siguiente hora permanecimos sentados juntos en ese frío suelo de la habitación de invitados, mientras Marcos leía sistemáticamente las 37 cartas ordenadas cronológicamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre contextos específicos o personas mencionadas que él no conocía personalmente, pero que yo podía identificar basándome en el conocimiento sobre la familia extendida de mi padre y sus relaciones sociales. Cuando Marcos finalmente terminó de leer la última carta fechada el 12 de agosto, apenas 3 días antes de la muerte de mi padre,
Permaneció en un silencio reflexivo durante varios minutos, procesando internamente toda la información absorbida y principalmente considerando cuáles serían las mejores formas de apoyar mi recuperación emocional de esa devastadora revelación, mientras simultáneamente me ayudaba a navegar las complejidades de confrontar a Elena sobre las mentiras sistemáticas que habían moldeado fundamentalmente los últimos 15 años de nuestras vidas familiares, basadas en narrativas completamente fabricadas. La primera pregunta práctica que Marcos hizo después de ese prolongado silencio reveló su naturaleza pragmática característica de una persona que enfrenta las crisis a través de acciones concretas en lugar de solo procesamiento emocional pasivo. Laura, ¿quieres confrontar directamente a tu madre sobre estas cartas y exigir explicaciones sobre por qué construyó una elaborada narrativa de mentiras sobre los sentimientos de tu padre? ¿O prefieres primero procesar todo esto con la ayuda de un terapeuta profesional que pueda ayudarte a trabajar las complejas emociones antes de tener conversaciones potencialmente explosivas con Elena? Cuestionó Marcos, demostrando una comprensión sensible sobre cómo los descubrimientos traumáticos de esta magnitud requieren un cuidado considerable en cómo son procesados, y principalmente en cómo son eventualmente confrontados con los perpetradores de la traición para evitar una escalada que podría causar daño emocional adicional en lugar de proporcionar resolución o un cierre saludable. La pregunta de Marcos me obligó a considerar seriamente cuál era mi necesidad más urgente en ese momento imposible. La satisfacción inmediata de confrontar a Elena exigiendo explicaciones y principalmente expresando toda la furia acumulada por haber sido sistemáticamente manipulada durante una década y media, o un enfoque más mesurado que priorizaría mi propio bienestar psicológico a través del adecuado procesamiento terapéutico, antes de involucrarme en una confrontación familiar que inevitablemente sería emocionalmente devastadora, independientemente de cómo Elena reaccionara a las acusaciones sobre mentiras sistemáticas que ella había construido deliberadamente destruyendo la relación entre padre e hija durante el último año de su vida. Marcos asintió comprensivamente mientras me ayudaba a levantarme del suelo, donde había estado sentada durante más de 5 horas, procesando ese descubrimiento traumático que transformaría irreversiblemente mi comprensión de la historia familiar y principalmente sobre el carácter de mi propia madre, revelado como mucho más manipulador y deliberadamente cruel de lo que jamás había imaginado posible durante décadas de convivencia, que siempre pareció relativamente funcional, a pesar de las tensiones normales entre madre e hija adulta viviendo vidas independientes. Recogimos cuidadosamente las 37 cartas, organizándolas cronológicamente dentro de la caja de cartón original, donde Elena las había escondido deliberadamente en el fondo de ese armario, presumiblemente creyendo que nunca serían descubiertas, especialmente después de mudarse a una residencia asistida y delegarme la responsabilidad de limpiar y vender la casa que contenía secretos tan devastadores escondidos en lugares aparentemente olvidados. El viaje de regreso a nuestro apartamento, ubicado a 40 minutos de la casa donde crecí, se realizó en un silencio contemplativo, donde tanto Marcos como yo procesábamos individualmente las implicaciones completas de ese descubrimiento imposible, y principalmente considerábamos cómo esa revelación afectaría no solo mi relación con Elena, sino también mi propia identidad y comprensión de quién era yo como persona, fundamentalmente moldeada por una culpa injustificada durante 15 años enteros, creyendo que había causado sufrimiento a mi padre que en realidad nunca existió, excepto en las narrativas sistemáticamente fabricadas, por una madre manipuladora que destruyó deliberadamente la relación entre padre e hija por motivaciones que aún no entendíamos completamente, pero que ciertamente involucraban resentimientos profundos relacionados con el divorcio, y especialmente con el descubrimiento de su traición que había catalizado la separación. En los días posteriores a ese descubrimiento traumático, programé una consulta de emergencia con la doctora Silvia, una psicóloga de 47 años, especializada en trauma familiar y manipulación psicológica, que había sido recomendada por un colega de trabajo, que había pasado por una experiencia similar de descubrir mentiras parentales de larga duración que habían moldeado fundamentalmente las relaciones familiares durante décadas. La primera sesión con la doctora Silvia fue una experiencia emocionalmente agotadora, donde reporté meticulosamente toda la historia desde el divorcio de mis padres hace 17 años hasta el reciente descubrimiento de las cartas ocultas, proporcionando el contexto completo necesario para que ella entendiera la magnitud del trauma psicológico causado por 15 años de culpa, basada en mentiras sistemáticas deliberadamente construidas por Elena para destruir la relación entre yo y mi padre moribundo. Laura, lo que experimentaste a través de este descubrimiento
es una forma particularmente devastadora de abuso psicológico parental, conocido como alienación parental, donde un progenitor manipula sistemáticamente la percepción del niño sobre el otro progenitor a través de mentiras, distorsiones y especialmente intercepción de comunicaciones destinadas a mantener una relación saludable entre padre e hijo, explicó la doctora Silvia con una voz profesional pero compasiva durante esa primera sesión terapéutica. La alienación parental causa un profundo daño psicológico, no solo durante el periodo activo de manipulación, sino especialmente después cuando la verdad es eventualmente descubierta, y la víctima necesita procesar simultáneamente la pérdida de la relación que fue destruida y la furia contra el perpetrador que deliberadamente causó esa destrucción a través de elecciones conscientes, motivadas por resentimientos adultos que no deberían haber afectado la relación entre padre e hija. Las palabras validadoras de la doctora Silvia confirmando que mi experiencia era una forma reconocida de abuso psicológico, en lugar de simplemente un conflicto familiar común, ofrecieron cierto consuelo a través de la contextualización profesional del trauma que había experimentado, pero simultáneamente me forzaron a confrontar la devastadora realidad de que mi propia madre había elegido deliberadamente causar inmenso sufrimiento psicológico, tanto para mí como para mi padre moribundo, a través de manipulaciones que trascendían cualquier comportamiento parental normal, incluso en el contexto de un divorcio contencioso entre adultos. Durante las semanas siguientes a ese descubrimiento inicial, continué terapia regular con la doctora Silvia trabajando a través de las complejas capas de emociones conflictivas, incluyendo tristeza por el padre perdido, furia por la madre traicionera, culpa por no haber cuestionado más vigorosamente la narrativa de Elena durante 15 años, y especialmente profundo dolor por la relación con mi padre que podría haberse mantenido saludable durante el último año de su vida si no fuera por las interferencias sistemáticamente maliciosas de Elena. La decisión sobre cuándo y cómo confrontar a Elena sobre las cartas sistemáticamente interceptadas durante 15 años seguía siendo una pregunta compleja que revisaba diariamente en las semanas posteriores al descubrimiento traumático, oscilando entre la urgencia de buscar respuestas inmediatas y el reconocimiento de que ninguna explicación podría realmente justificar la crueldad deliberada de destruir la relación entre un padre moribundo y su única hija, a través de mentiras calculadas que causaron sufrimiento inconmensurable para ambos durante un periodo que debería haber sido dedicado al amor, la reconciliación y una despedida apropiada en lugar de una alienación fabricada basada en narrativas falsas construidas por una madre resentida, priorizando la venganza personal sobre el bienestar emocional de su propia hija y el ex esposo enfrentando muerte inminente. La magnitud completa de esa traición materna solo se revelaría gradualmente mientras procesaba no solo el contenido específico de las 37 cartas, sino principalmente todos los recuerdos de los últimos 15 años que necesitarían ser completamente reevaluados a la luz de ese nuevo entendimiento sobre manipulaciones sistemáticas que Elena había ejecutado metódicamente, transformando la realidad objetiva en una narrativa distorsionada que exclusivamente servía a sus intereses en mantener control sobre mi percepción de la historia familiar, incluso si significaba infligir deliberadamente trauma psicológico duradero en su propia hija, a través de culpa injustificada sobre un supuesto papel en el sufrimiento paterno durante sus últimos meses de vida, cuando la verdad documentada demostraba exactamente lo opuesto, revelando amor incondicional que nunca vaciló, a pesar de todas las barreras artificiales que Elena había sistemáticamente construido, para prevenir comunicación directa entre nosotros, durante un periodo crítico, cuando la reconciliación era aún posible antes de que la muerte final hiciera cualquier reparación permanentemente imposible, dejando solo estas cartas ocultas como testimonio silencioso del amor paterno, que persistió hasta el último aliento, incluso sin esperanza de ser correspondido o siquiera reconocido por una hija deliberadamente mantenida en la ignorancia, a través de mentiras maternas calculadas. La tercera sesión con la doctora Silvia 3 semanas después de descubrir las cartas trajo una revelación devastadora adicional, cuando ella sugirió suavemente que considerara la posibilidad de que Elena pudiera estar experimentando algún tipo de trastorno de personalidad no diagnosticado que explicaría el patrón de comportamiento manipulador sostenido durante décadas, y no solo durante el último año de vida de mi padre como había supuesto inicialmente, tratando de racionalizar su crueldad como una reacción específica al estrés emocional del divorcio y el descubrimiento de la traición. Laura, basándome en todo lo que has descrito sobre tu relación con tu madre durante tus 3 sesiones aquí,
incluyendo no solo manipulaciones relacionadas con tu padre, sino también otros patrones de comportamiento a lo largo de los años. Necesito sugerir cuidadosamente que Elena puede presentar características consistentes con el trastorno de personalidad narcisista, donde una persona demuestra una necesidad patológica de control sobre las narrativas familiares, falta de empatía genuina por el sufrimiento de otros, y especialmente disposición a sacrificar el bienestar de otros, incluidos sus propios hijos, para mantener un sentido distorsionado de superioridad moral y control situacional, explicó la doctora Silvia con delicadeza profesional, mientras observaba mi reacción a esa sugerencia que transformaría fundamentalmente cómo entendía no solo el incidente con las cartas, sino décadas enteras de interacciones con Elena que siempre me habían dejado emocionalmente agotada, sin poder identificar exactamente por qué. El primer recuerdo que resurgió con inquietante claridad bajo la nueva luz de comprensión sobre el narcisismo parental fue un incidente cuando tenía 12 años y había sido seleccionada para el papel principal en una obra escolar sobre la cual estaba extremadamente entusiasmada. Hasta que Elena comenzó a socavar sistemáticamente mi confianza a través de comentarios aparentemente preocupados sobre mi falta de talento natural para un papel tan exigente y especialmente sobre cómo sería humillante para toda la familia si fracasaba públicamente durante la presentación frente a cientos de espectadores, incluidos los padres de otros niños que ciertamente juzgarían sus habilidades parentales basadas en mi actuación inadecuada. Eventualmente renuncié al papel citando conflictos de horarios cuando la realidad era que Elena había destruido efectivamente mi autoconfianza a través de semanas de críticas disfrazadas como guía maternal preocupada. El segundo recuerdo que emergió dolorosamente fue un patrón recurrente durante la adolescencia, donde Elena saboteaba sistemáticamente las relaciones de amistad que desarrollaba con colegas escolares a través de tácticas sutiles, que incluían hacer comentarios despectivos sobre el carácter de estos amigos cada vez que mencionaba pasar tiempo con ellos, creando conflictos de horario que me impedían participar en actividades sociales importantes, y principalmente cultivando una atmósfera donde me sentía culpable por priorizar amistades en lugar de pasar tiempo con ella, quien afirmaba sentirse abandonada y sola cada vez que yo demostraba una creciente independencia social natural durante el desarrollo adolescente. El patrón siempre era similar. Elena inicialmente fingía aprobar nuevas amistades, pero gradualmente comenzaba a plantar semillas de desconfianza a través de observaciones aparentemente preocupadas sobre el comportamiento cuestionable de estos amigos, hasta que las relaciones naturalmente se deterioraban dejándome cada vez más socialmente aislada y dependiente de ella para compañía emocional. Durante esa tercera sesión terapéutica, donde estos recuerdos resurgieron con una interpretación radicalmente diferente bajo la luz del entendimiento sobre el narcisismo parental, la doctora Silvia me ayudó a identificar un patrón consistente, donde Elena había impedido sistemáticamente mi desarrollo de autonomía emocional saludable a través de tácticas manipuladoras que incluían alternar entre idealización excesiva cuando cumplía sus expectativas y devaluación cruel cuando mostraba cualquier signo de independencia que amenazara su control sobre mi vida, y especialmente sobre narrativas familiares que ella construía cuidadosamente para consumo externo, donde éramos retratadas como madre e hija excepcionalmente cercanas, cuando la realidad privada era mucho más compleja y emocionalmente asfixiante. La revelación más devastadora durante esa sesión fue reconocer que incluso mi matrimonio con Marcos había sido inicialmente saboteado por Elena, a través de intentos sistemáticos de convencerme de que él no era una pareja adecuada, basándose en una elaborada lista de defectos imaginarios que ella obsesivamente identificaba cada vez que mencionaba planes futuros con él. Solo la persistencia de Marcos en continuar la relación conmigo, a pesar de la hostilidad velada pero constante de Elena, y especialmente mi decisión consciente de establecer límites firmes con ella respecto a la interferencia en mi relación romántica, había permitido que el matrimonio sobreviviera al periodo inicial de sabotaje materno, que en ese momento había racionalizado como preocupación legítima de una madre por una hija que tomaba decisiones apresuradas, cuando la realidad era un intento calculado de mantener el control sobre mi vida emocional a través del aislamiento de una pareja romántica, que podría ofrecer una perspectiva alternativa sobre la dinámica familiar disfuncional. Laura, quiero que entiendas que reconocer patrones de narcisismo parental en tu historia familiar no significa excusar el comportamiento de Elena o minimizar el trauma que ella causó deliberadamente a través de manipulaciones sistemáticas.
sino más bien ofrecer un contexto que puede ayudarte a procesar experiencias de una manera que promueva la sanación, en lugar de simplemente alimentar un ciclo de ira y resentimiento que puede ser igualmente destructivo para tu bienestar psicológico a largo plazo. Aclaró la doctora Silvia cuando notó que mi expresión cambiaba de revelación a creciente furia mientras procesaba la extensión completa de las manipulaciones de Elena durante décadas, y no solo durante el último año de vida de mi padre. Las personas con trastorno de personalidad narcisista genuinamente no poseen la capacidad neurológica para la empatía profunda que las personas sanas experimentan naturalmente, por lo que su comportamiento manipulador no es necesariamente una elección maliciosa consciente, sino más bien una manifestación de déficits psicológicos fundamentales que distorsionan completamente cómo perciben las relaciones interpersonales y especialmente cómo procesan las necesidades emocionales de otras personas frente a sus propias necesidades de control y validación externa constante. La explicación de la doctora Silvia sobre los déficits neurológicos que subyacen al narcisismo parental ofreció algún marco intelectual para entender el comportamiento de Elena, pero no disminuyó el dolor emocional de reconocer que mi propia madre era fundamentalmente incapaz de amor maternal genuino, como siempre había idealizado ingenuamente. Esperando que eventualmente nuestra relación se transformara en una conexión auténtica, basada en el respeto mutuo y la empatía recíproca, cuando la realidad era que Elena simplemente no poseía la capacidad psicológica para este tipo de relación saludable, independientemente de cuánto modificara mi comportamiento tratando de complacer sus expectativas imposibles que cambiaban constantemente, manteniéndome perpetuamente en un estado de ansiedad por la aprobación materna que nunca llegaba de forma sostenida o incondicional. Marcos había sugerido repetidamente durante esas semanas que debería simplemente cortar el contacto completamente con Elena, sin la necesidad de una confrontación explicativa, que probablemente sería emocionalmente devastadora, sin proporcionar ninguna satisfacción real o cambio genuino en su comportamiento. Considerando que las personas con trastorno de personalidad narcisista raramente aceptan la responsabilidad por el daño causado a otros, prefiriendo distorsionar narrativas para mantener una autoimagen idealizada de víctima incomprendida en lugar de perpetradora de abuso psicológico sistemático. La lógica pragmática de Marcos tenía sentido racional, pero una parte significativa de mí sentía una profunda necesidad emocional de confrontar directamente a Elena, permitiéndole saber que descubrí la verdad sobre sus manipulaciones durante el último año de vida de mi padre, y especialmente sobre el patrón de comportamiento narcisista de toda la vida, que finalmente reconocí como abuso parental en lugar de peculiaridades inofensivas que había tolerado durante décadas de condicionamiento psicológico. La oportunidad para la inevitable confrontación surgió inesperadamente, 6 semanas después de descubrir las cartas cuando Elena llamó, solicitando que visitara la residencia asistida donde vivía, para discutir asuntos administrativos relacionados con la venta de la casa que todavía estaba en el mercado inmobiliario sin ofertas serias, a pesar de precios competitivos y ubicación conveniente, sugiriendo que los compradores potenciales podrían estar desanimados por algún problema no obvio, con la propiedad que el agente inmobiliario aún no había identificado. El tono de voz de Elena durante la llamada telefónica fue casual y aparentemente amistoso, como si las últimas semanas de silencio entre nosotras fueran simplemente el resultado de agendas ocupadas, en lugar de distanciamiento deliberado de mi parte mientras procesaba el trauma de descubrir la extensión completa de sus manipulaciones sistemáticas durante décadas, que transformaron fundamentalmente mi comprensión de la historia familiar y especialmente de la naturaleza de la relación materna, que siempre había idealizado como fundamentalmente amorosa, a pesar de ser ocasionalmente problemática. El viaje de 40 minutos hasta la residencia asistida ubicada en un barrio tranquilo y arbolado transcurrió en un tenso silencio, donde repasé mentalmente los puntos principales que quería comunicar durante la inevitable confrontación, mientras Marcos conducía con atención concentrada, ofreciendo una presencia reconfortante, sin presionar por una conversación que claramente no estaba preparada para tener todavía, estando completamente absorta en la preparación psicológica para un encuentro que transformaría irreversiblemente la relación con Elena, independientemente de cómo reaccionara a las revelaciones sobre el descubrimiento de las cartas y especialmente sobre el reconocimiento de un patrón de narcisismo parental de toda la vida que finalmente identifiqué como abuso psicológico sistemático, en lugar de simplemente desafíos normales de una relación entre madre e hija adulta, navegando por la creciente independencia y las diferencias naturales en personalidad y perspectiva de vida.
La residencia asistida era una instalación moderna diseñada para ofrecer un ambiente confortable para personas mayores, que necesitaban cierto nivel de supervisión y asistencia con actividades diarias, pero que aún mantenían un grado significativo de independencia y autonomía, a diferencia de los hogares de ancianos tradicionales, que a menudo tenían una atmósfera institucional deprimente y despersonalizada. El espacioso vestíbulo, decorado con muebles contemporáneos y especialmente con abundantes plantas verdes, creaba la impresión de un hotel boutique en lugar de un centro geriátrico, y el personal uniformado que circulaba saludando a los residentes por su nombre demostraba un nivel de personalización de cuidado que justificaba la sustancial cuota mensual que pagaba para asegurar que Elena recibiera atención adecuada durante los últimos años de su vida, independientemente de cuán compleja y dolorosa hubiera resultado nuestra relación a la luz de la reciente comprensión sobre sus manipulaciones sistemáticas. Cuando la recepcionista nos dirigió al apartamento de Elena, ubicado en el tercer piso con una agradable vista a un jardín interno meticulosamente mantenido, sentí mi corazón acelerarse violentamente, anticipando la inminente confrontación que había ensayado mentalmente docenas de veces durante las semanas anteriores, pero que aún parecía imposible de ejecutar con la claridad y compostura necesarias para comunicar efectivamente la magnitud del trauma que sus manipulaciones habían causado, no solo durante el último año de vida de mi padre, sino durante décadas enteras de condicionamiento psicológico, que socavó sistemáticamente mi autoestima y capacidad para desarrollar relaciones saludables, basadas en confianza auténtica, en lugar de ansiedad constante por una aprobación que nunca llegó de forma sostenida o incondicional. Elena abrió la puerta del apartamento con una sonrisa aparentemente genuina, que rápidamente se transformó en una expresión de sorpresa controlada, cuando notó la presencia de Marcos a mi lado, sugiriendo que había esperado una visita individual, donde podría ejercer control situacional a través de manipulaciones emocionales, que funcionaban más efectivamente en contextos privados, sin testigos externos, que pudieran ofrecer perspectiva objetiva sobre dinámicas de interacción que ella hábilmente distorsionaba, siempre que resultara conveniente para las narrativas que construía. El apartamento era un espacio compacto pero elegantemente decorado con muebles que Elena había seleccionado cuidadosamente de la casa familiar antes de mudarse a la residencia asistida, incluyendo estanterías llenas de fotografías familiares cuidadosamente curadas, que retrataban décadas de momentos aparentemente felices que ahora reconocía eran elaboradas actuaciones para la cámara en lugar de representaciones auténticas de relaciones familiares funcionales. Laura, qué agradable sorpresa verte después de tantas semanas de silencio. Estaba empezando a preocuparme de que quizás estuvieras enferma o abrumada con el trabajo, considerando que no has devuelto mis llamadas ni mensajes durante todo el último mes. Comenzó Elena con un tono que mezclaba preocupación maternal performativa con censura velada sobre mi supuesto descuido filial, ignorando completamente o genuinamente inconsciente del hecho de que el silencio entre nosotras era resultado directo de mi procesamiento del traumático descubrimiento de sus manipulaciones sistemáticas. Hola, Elena. Traje a Marcos conmigo hoy porque necesitamos tener una conversación seria sobre algo que descubrí recientemente cuando estaba organizando pertenencias en la casa, preparándola para la venta, y pensé que era importante tener un testigo presente durante nuestra discusión, considerando la naturaleza sensible del tema que vamos a abordar. Respondí manteniendo una voz controlada a pesar de que mis manos temblaban ligeramente por la combinación de nerviosismo y furia reprimida que hervía bajo la superficie, aparentemente tranquila. La expresión de Elena cambió sutilmente de sorpresa controlada a creciente actitud defensiva cuando mencioné el reciente descubrimiento en la casa, y noté un rápido cálculo ocurriendo detrás de fríos ojos marrones, que siempre habían transmitido más manipulación calculada que afecto genuino, incluso durante momentos supuestamente tiernos de nuestra coexistencia, que ahora reconocía como elaboradas actuaciones en lugar de expresiones auténticas de amor maternal incondicional. Por favor, siéntate. ¿Te gustaría un café o té antes de comenzar esta conversación aparentemente importante, que no podría haberse realizado por teléfono ahorrándote el viaje hasta aquí, considerando que ambos ciertamente tienen agendas muy ocupadas? Ofreció Elena con forzada hospitalidad que enmascaraba creciente ansiedad sobre qué descubrimiento específico estaba a punto de revelar, y especialmente sobre cuáles serían las consecuencias para las narrativas cuidadosamente construidas que mantenía sobre una relación familiar idealizada. El silencio que siguió a mi declaración inicial fue tenso y cargado de significado, mientras Elena procesaba rápidamente las implicaciones de que un secreto que presumiblemente creía estar permanentemente enterrado había sido descubierto, y especialmente que yo ahora poseía
evidencia documental irrefutable de al menos algunas de sus manipulaciones, haciendo imposible emplear sus tácticas habituales de negación o distorsión de la realidad, que funcionaban efectivamente en contextos donde era su palabra, contra mis imprecisos recuerdos de eventos pasados. Laura, no sé qué tipo de narrativa distorsionada has construido en tu cabeza basada en viejas cartas que tu padre escribió durante un periodo en que estaba bajo la influencia de fuertes medicamentos para el dolor que ciertamente afectaron su claridad mental. Pero puedo asegurarte que mis acciones durante ese difícil periodo estuvieron exclusivamente motivadas por legítima preocupación maternal sobre protegerte de sufrimiento adicional, causado por un padre que estaba muriendo con muchos resentimientos no resueltos sobre el fracaso de nuestro matrimonio. Respondió Elena empleando la táctica clásica de reformular la narrativa, transformando la interceptación deliberada de comunicaciones en acción protectora maternal. El intento de Elena de distorsionar la realidad a través de afirmaciones sobre medicación afectando la claridad mental de mi padre fue particularmente ofensivo considerando que cartas más antiguas escritas en marzo, cuando apenas había comenzado el tratamiento oncológico y aún no estaba con fuertes medicamentos para el dolor, estaban perfectamente articuladas y coherentes, demostrando una mente absolutamente clara y principalmente revelando detalles específicos sobre las manipulaciones de Elena, que solo alguien con comprensión precisa de la situación podría haber documentado tan meticulosamente. Elena, deja de intentar distorsionar la realidad a través de convenientes afirmaciones sobre el estado mental de mi padre, porque he leído las 37 cartas múltiples veces, y puedo confirmar categóricamente que estaba perfectamente lúcido cuando escribió describiendo específicamente cómo interceptaste sus llamadas telefónicas, afirmando falsamente que yo no quería hablar con él. ¿Cómo convenciste a su médico de no contactarme sobre la gravedad de su condición? Y principalmente cómo construiste una elaborada narrativa sobre él, odiándome cuando la verdad era exactamente lo opuesto como inequívocamente documentado en sus propias palabras manuscritas. Respondí con creciente firmeza, negándome a permitirle controlar la narrativa a través de características distorsiones. Marcos permaneció sentado silenciosamente a mi lado, ofreciendo una presencia reconfortante, sin intervenir directamente en una confrontación que era fundamentalmente entre Elena y yo, pero claramente prestando cuidadosa atención a cada palabra y principalmente al lenguaje corporal de Elena, que revelaba creciente actitud defensiva mientras sus intentos iniciales de reformular la situación encontraban firme resistencia de mi parte, basada en evidencia documental, que ella no podía simplemente negar o distorsionar convincentemente. Laura, estás eligiendo creer una versión distorsionada de los eventos, escrita por un hombre que estaba muriendo con mucha amargura, sobre el fracaso de nuestro matrimonio, y principalmente sobre el hecho de que elegiste vivir conmigo después del divorcio, en lugar de mantener una relación equilibrada con ambos padres como él, egoístamente deseaba sin considerar que quizás tenías razones válidas para esa elección, basadas en su comportamiento problemático durante los últimos años de nuestro matrimonio. Continuó Elena intentando reformular la narrativa, enfocándose en mi supuesta elección de vivir con ella, después del divorcio como justificación para interceptar las comunicaciones de mi padre. La mención de la terapia y principalmente del diagnóstico profesional sobre el narcisismo parental causó un cambio visible en la expresión de Elena, transformando una actitud defensiva controlada en genuina furia que raramente permitía emerger en contextos públicos donde mantenía una cuidadosa actuación de madre dedicada, víctima de una hija desagradecida, pero que ocasionalmente se revelaba en momentos privados cuando el control situacional estaba siendo amenazado por una confrontación directa que no podía ser fácilmente manipulada a través de las tácticas habituales de victimización o distorsión narrativa. Estás pagando a un terapeuta para envenenar tu mente contra tu propia madre a través de convenientes diagnósticos psicológicos que transforman cualquier comportamiento parental en patología, permitiendo a los hijos adultos evitar asumir la responsabilidad de sus propias elecciones problemáticas, culpando a los padres por cualquier infelicidad que experimentan durante su vida adulta independiente. Contraatacó Elena empleando la táctica de deslegitimar completamente el proceso terapéutico mediante la caracterización de los terapeutas como profesionales mercenarios que dicen a los clientes exactamente lo que quieren escuchar a cambio de un pago regular. Marcos finalmente intervino verbalmente por primera vez desde el inicio de la confrontación, cuando se dio cuenta de que el intento de Elena de deslegitimar la terapia estaba comenzando a afectar mi confianza, haciéndome cuestionar momentáneamente si tal vez estaba realmente distorsionando la realidad a través de un prisma terapéutico sesgado, en lugar de finalmente reconocer las manipulaciones objetivas por lo que realmente eran. Elena, con todo respeto,
Laura no está distorsionando la realidad a través de una terapia sesgada, sino que finalmente está procesando décadas de manipulación que yo personalmente observé durante nuestros 12 años de matrimonio, incluyendo tus intentos sistemáticos de sabotear nuestra relación durante el periodo inicial a través de sutiles campañas de descrédito dirigidas contra mí cada vez que Laura mencionaba planes futuros con nosotros, y especialmente tus constantes intentos de mantener a Laura socialmente aislada y emocionalmente dependiente de ti mediante tácticas que cualquier observador objetivo reconocería como un comportamiento controlador problemático en lugar de una legítima preocupación maternal, declaró Marcus con respetuosa pero inequívoca firmeza, ofreciendo una perspectiva externa que validaba mis experiencias. La frustración de Elena se hizo cada vez más visible a medida que sus sucesivos intentos de manipular la narrativa encontraban una firme resistencia basada en pruebas documentales, testimonios independientes y, especialmente, comprensión terapéutica sobre tácticas características del narcisismo parental, que ya no funcionaban eficazmente. Ahora que reconocía las manipulaciones por lo que realmente eran en lugar de interiorizarlas, como reflejo de mis inadecuaciones como había hecho durante décadas de condicionamiento psicológico. Laura, si viniste aquí simplemente para acusarme de ser una madre terrible, basándote en interpretaciones distorsionadas de acciones que siempre estuvieron motivadas por un genuino amor maternal, aunque ocasionalmente expresadas de formas que retrospectivamente eliges caracterizar como manipulación patológica, entonces quizás sería mejor terminar esta conversación antes de que digamos cosas que no podamos retirar después, arruinando permanentemente una relación que todavía puede ser salvable si eliges el perdón y la comprensión en lugar del juicio y la acusación. Declaró Elena empleando una última táctica defensiva de amenazar con consecuencias relacionales si yo continuaba la confrontación, en lugar de aceptar su conveniente reformulación del comportamiento problemático. La amenaza velada de Elena sobre arruinar permanentemente nuestra relación, mediante la continuación de la confrontación, reveló exactamente el tipo de control emocional que había ejercido a lo largo de mi vida, donde cualquier intento de establecer límites saludables o cuestionar su comportamiento problemático era recibido con amenazas implícitas o explícitas de abandono maternal que activaban una profunda ansiedad sobre el rechazo que había sido cuidadosamente cultivada durante años de condicionamiento psicológico. Elena, nuestra relación ya está irreversiblemente transformada, por lo que he descubierto en las últimas semanas, no solo sobre cartas interceptadas, sino principalmente sobre el patrón de manipulaciones de toda una vida que finalmente reconozco como abuso parental sistemático. Así que no estoy aquí buscando una reconciliación basada en el perdón unilateral de un comportamiento que ni siquiera reconoces como problemático, sino más bien para comunicar claramente que estableceré límites firmes de ahora en adelante, incluyendo posiblemente cortar el contacto por completo, si no demuestras una voluntad genuina de asumir la responsabilidad por los daños causados, y especialmente de iniciar tu propio proceso terapéutico para abordar los problemas psicológicos subyacentes que motivan el comportamiento manipulador crónico. Declaré con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma, considerando décadas de condicionamiento para priorizar las necesidades emocionales de Elena, por encima de mi propio bienestar psicológico. El ultimátum que presenté sobre establecer límites firmes, incluyendo la posibilidad de cortar el contacto completamente, causó un cambio dramático en la expresión de Elena, transformando furia defensiva en pánico genuino, porque aparentemente por primera vez en su vida estaba enfrentando consecuencias reales de comportamiento manipulador que había ejecutado durante décadas, presumiendo que yo siempre perdonaría o al menos toleraría debido a una combinación de condicionamiento psicológico y especialmente presiones sociales sobre mantener relaciones familiares, independientemente de cuán disfuncionales o emocionalmente destructivas pudieran ser. Laura, no puedes estar hablando en serio sobre cortar completamente el contacto con tu propia madre, basándote en acusaciones exageradas sobre comportamientos que cualquier persona racional reconocería simplemente como expresiones de un fuerte amor maternal que ocasionalmente cruza límites debido a la intensidad de genuina preocupación por tu bienestar. Protestó Elena empleando un característico recurso emocional tratando de activar la culpa filial que había cultivado cuidadosamente durante años de manipulación psicológica. Marcos colocó una mano reconfortante sobre mi hombro, ofreciendo silencioso apoyo físico, mientras yo navegaba ese momento imposible de establecer límites firmes con Elena por primera vez en la vida, después de décadas de tolerar comportamiento manipulador, a través de racionalización de que era simplemente una manera diferente de expresar amor maternal, en lugar de reconocerlo por lo que realmente era.
Abuso psicológico sistemático diseñado para mantener control sobre mi vida emocional, y especialmente sobre narrativas familiares que Elena cuidadosamente construía para servir sus intereses psicológicos, de mantener una imagen idealizada de sí misma como madre dedicada. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, aparentemente procesando por primera vez que yo estaba genuinamente preparada para cortar contacto completamente, en lugar de solo hacer amenazas vacías que podían ser manipuladas a través de sus tácticas habituales de victimización o apelación emocional basada en obligaciones filiales que había cultivado durante años de condicionamiento psicológico sistemático. Laura, si realmente insistes en caracterizar el comportamiento maternal normal como abuso psicológico, basado en interpretaciones sesgadas de un terapeuta que nunca me ha conocido personalmente y que está construyendo una narrativa basada exclusivamente en tu perspectiva unilateral de eventos, que ciertamente tienen múltiples interpretaciones legítimas dependiendo del punto de vista adoptado, entonces quizás realmente es mejor para nosotras tener un periodo de distancia donde puedas procesar tus emociones sin la presión de mantener una relación que claramente está causando sufrimiento para ambas, en lugar de proporcionar confort y apoyo mutuo que debería caracterizar una relación saludable entre una madre e hija adulta. Respondió finalmente Elena empleando la táctica de aceptar superficialmente mi sugerencia de distanciamiento, pero reformulándola como un beneficio mutuo en lugar de una consecuencia natural de su comportamiento problemático, contra el cual yo estaba estableciendo límites firmes para protegerme. La especificidad de los términos que establecí sobre condiciones para eventual reanudación de contacto causó una expresión de genuina conmoción en el rostro de Elena, porque aparentemente había presumido que mi amenaza de distanciamiento era una táctica temporal de negociación, en lugar de un límite firme basado en profunda comprensión terapéutica sobre la necesidad de proteger mi bienestar psicológico de su crónico comportamiento manipulador, que no mostraba signos de cambio genuino, sino solo reformulaciones cada vez más elaboradas, diseñadas para evitar asumir responsabilidad por el daño causado durante décadas de narcisismo parental sistemático. Marcos y yo nos levantamos simultáneamente, indicando a través del lenguaje corporal que la confrontación había alcanzado su conclusión natural y que no había beneficio en continuar una discusión circular, donde Elena empleaba tácticas defensivas características en lugar de demostrar voluntad genuina de reconocer la legitimidad de las preocupaciones que habíamos expresado, basadas en evidencia documental irrefutable, y especialmente en testimonio independiente, validando el patrón de comportamiento problemático durante años de observación directa. Los 6 meses siguientes a la confrontación definitiva con Elena, y especialmente el descubrimiento de cartas adicionales a través de Ricardo, fueron un periodo de profunda transformación, donde reconstruí sistemáticamente mi comprensión de identidad personal que había sido fundamentalmente moldeada por décadas de manipulaciones maternas, ahora finalmente reconocidas como abuso psicológico sistemático, en lugar de peculiaridades inofensivas o expresiones de amor maternal difícil, como había racionalizado durante la mayor parte de mi vida, a través de condicionamiento que socavó la capacidad de confiar en mis propias percepciones de la realidad. Recuperar la colección de libros raros de mi padre de la unidad de almacenamiento donde había permanecido guardada durante 15 años enteros fue un momento particularmente emotivo, cuando finalmente tuve en mis manos volúmenes que habíamos leído juntos durante la infancia, representando una conexión intelectual y afectiva que debería haber continuado fuerte durante toda su vida, en lugar de ser artificialmente destruida a través de las manipulaciones de Elena durante su último año, cuando la reconciliación todavía era posible antes de que la muerte hiciera la reparación permanentemente imposible. La doctora Silvia había advertido durante las sesiones terapéuticas regulares a las que seguía asistiendo semanalmente que el proceso de reconstrucción de identidad, después de reconocer el alcance del abuso narcisista parental, a menudo requiere años en vez de meses, porque implica no solo procesar traumas específicos relacionados con manipulaciones particulares, sino principalmente deconstruir patrones de pensamiento y respuesta emocional que fueron cultivados durante décadas de condicionamiento psicológico sistemático, que afecta fundamentalmente cómo una persona se percibe a sí misma, las relaciones interpersonales, y especialmente la capacidad de establecer límites saludables, sin experimentar la culpa paralizante que los padres narcisistas deliberadamente cultivan como mecanismo de control sobre hijos adultos, que intentan desarrollar una autonomía emocional apropiada.
El trabajo terapéutico durante esos meses se centró sustancialmente en identificar y reformular creencias nucleares negativas sobre mi propia idoneidad que Elena había sistemáticamente plantado a través de críticas disfrazadas de preocupación maternal durante años de infancia y adolescencia, cuando la personalidad estaba formándose, y especialmente cuando la vulnerabilidad a los mensajes parentales sobre el valor personal se maximizaba, haciendo el impacto de las manipulaciones psicológicas particularmente devastador y duradero. Beatriz, mi prima de 41 años que había mantenido una distancia cautelosa de las dinámicas familiares disfuncionales durante años, especialmente después de su propia confrontación menos dramática, pero igualmente definitiva con Elena sobre sus intentos de manipular la relación entre Beatriz y su propia madre, que era hermana de Elena, demostrando un patrón familiar de comportamiento controlador que aparentemente trascendía una sola generación. Me contactó ofreciendo apoyo y especialmente validación sobre experiencias que ella había tenido similarmente con las manipulaciones de Elena durante años, cuando la familia extendida aún mantenía contacto regular antes de dispersiones naturales, resultantes de conflictos acumulados, y especialmente el creciente reconocimiento entre miembros más jóvenes sobre el comportamiento problemático de Elena, que la familia mayor había normalizado o simplemente tolerado durante décadas, a través de la racionalización cultural sobre respetar a los mayores de la familia independientemente de cuán disfuncional pudiera ser su comportamiento. La conversación con Beatriz fue reveladora, porque ofreció una perspectiva externa sobre el comportamiento de Elena, que confirmaba patrones que había identificado a través de la terapia, pero que parte de mí aún ocasionalmente cuestionaba durante momentos de duda, cuando décadas de condicionamiento psicológico intentaban resurgir a través de pensamientos intrusivos sobre quizás ser injusto o excesivamente crítico hacia Elena, que después de todo era mi madre y una persona mayor que merecía respeto filial, según normas culturales sobre obligaciones familiares que habían sido profundamente internalizadas durante la socialización, pero que ahora reconocía, necesitaban ser críticamente cuestionadas cuando entraban en conflicto directo con la legítima necesidad de proteger mi propio bienestar psicológico de relaciones que eran fundamentalmente destructivas, en lugar de nutricias como las relaciones familiares saludables deberían ser característicamente. Beatriz compartió sus propias experiencias de cómo Elena había intentado durante años crear divisiones entre ella y su propia madre, a través de tácticas similares a las que había empleado conmigo, incluyendo distorsión de la realidad mediante afirmaciones falsas sobre sentimientos o intenciones de personas que no estaban presentes para defenderse, y especialmente a través del cultivo de dependencia emocional que hacía difícil establecer límites sin experimentar culpa paralizante sobre abandonar a un miembro de la familia que afirmaba necesitar desesperadamente apoyo durante momentos de supuesta vulnerabilidad, que eran frecuentemente actuaciones calculadas en lugar de expresiones genuinas de necesidad emocional. La validación de Beatriz sobre el patrón de comportamiento manipulador familiar de Elena ofreció un importante consuelo durante momentos de duda, cuando cuestionaba si quizás estaba distorsionando la realidad a través de una interpretación terapéutica sesgada, como Elena había acusado durante la confrontación en lugar de finalmente reconocer manipulaciones objetivas que múltiples personas en la familia extendida habían experimentado de manera similar durante años, pero raramente discutido abiertamente, debido a presiones culturales sobre mantener la armonía familiar a través del silencio acerca de comportamientos problemáticos de miembros mayores que supuestamente merecían respeto incondicional, independientemente de cuán emocionalmente destructivos pudieran ser para generaciones más jóvenes, tratando de desarrollar autonomía saludable y relaciones basadas en autenticidad, en lugar de constante actuación, cumpliendo expectativas imposibles que cambiaban continuamente, manteniendo a todos en un estado de ansiedad perpetua sobre la adecuación. Beatriz sugirió que quizás deberíamos organizar una reunión informal con otros miembros más jóvenes de la familia extendida que habían establecido similarmente distancia de Elena a lo largo de los años, para compartir experiencias y principalmente para ofrecer apoyo mutuo durante procesos de recuperación de trauma, que a menudo eran solitarios, porque los miembros mayores de la familia, que permanecieron leales a Elena, a través de una combinación de su propio condicionamiento e ignorancia sobre el alcance real de sus manipulaciones, tendían a desaprobar públicamente las decisiones de establecer límites, caracterizándolas como rebelión desagradecida, en lugar de legítima autodefensa contra el abuso psicológico sistemático.
La reunión informal que organizamos 3 meses después de mi confrontación con Elena reunió a 6 miembros de la familia extendida con edades entre 35 y 48 años que habían establecido independientemente diversos grados de distancia de mi notificación. La reunión informal que organizamos 3 meses después de mi confrontación con Elena reunió a 6 miembros de la familia extendida con edades entre 35 y 48 años que habían establecido independientemente diversos grados de distancia de Elena. A lo largo de los años, por razones que ahora reconocíamos, eran fundamentalmente similares, relacionadas con un patrón constante de comportamiento manipulador que trascendía las relaciones individuales, revelando características sistemáticas de trastorno de personalidad en lugar de simplemente conflictos interpersonales aislados, como Elena invariablemente caracterizaba cuando era confrontada. Las historias compartidas durante esa reunión de 4 horas en un café privado que reservamos específicamente para tener un espacio seguro para discusiones sensibles revelaron un patrón inquietante donde Elena había empleado tácticas virtualmente idénticas con múltiples personas durante décadas, incluyendo distorsión sistemática de la realidad a través de afirmaciones falsas sobre los sentimientos o intenciones de terceros, intercepción de comunicaciones para mantener el control sobre narrativas relacionales, y principalmente, cultivo de dependencia emocional a través de alternancia entre idealización excesiva y cruel devaluación que mantenía a los objetivos perpetuamente ansiosos, sobre la adecuación y principalmente sobre mantener su aprobación que nunca llegaba de manera sostenida o incondicional, independientemente de cuánto esfuerzo se invirtiera en cumplir expectativas imposibles. Uno de los relatos más impactantes durante esa reunión vino del sobrino de Elena llamado André, de 36 años, quien compartió una experiencia devastadora de cómo Elena había saboteado deliberadamente su relación romántica con una pareja de largo plazo a través de una campaña sistemática de mentiras sobre supuesta infidelidad que nunca ocurrió, pero de la que Elena afirmaba tener evidencia concreta a través de conversaciones privadas que supuestamente había tenido con su pareja, confesando una traición completamente fabricada, pero presentada con detalles específicos convincentes, que crearon una ilusión de veracidad suficiente para plantar semillas de duda que eventualmente destruyeron una relación que había durado 5 años y podría haber resultado en matrimonio si no fuera por la maliciosa interferencia de Elena, aparentemente motivada por celos sobre André, desarrollando una conexión emocional primaria con una pareja, en lugar de mantener dependencia, en la familia de origen como ella prefería, para mantener control sobre narrativas familiares, y principalmente sobre lealtades que esperaba fueran dirigidas primariamente a ella, en lugar de a parejas románticas, que representaban una amenaza al control psicológico que ejercía sobre miembros más jóvenes de la familia. El descubrimiento a través de esa reunión de que las manipulaciones de Elena eran sistemáticas y dirigidas contra múltiples personas en la familia extendida durante décadas, en lugar de ser conflictos aislados específicos de mi relación con ella, ofreció una importante validación final que necesitaba para eliminar completamente dudas residuales sobre si quizás estaba siendo injusto, caracterizando su comportamiento como abuso narcisista, en lugar de simplemente peculiaridades de una personalidad fuerte o expresiones mal articuladas de preocupación genuina como ella insistía cada vez que era confrontada. El reconocimiento colectivo entre los miembros más jóvenes de la familia sobre el patrón sistemático de comportamiento manipulador de Elena creó un sentido de comunidad terapéutica que ofreció importante apoyo emocional durante procesos individuales de recuperación, que frecuentemente eran solitarios y principalmente marcados por momentos de duda cuando el condicionamiento psicológico de décadas intentaba resurgir a través de pensamientos intrusivos sobre obligaciones filiales o familiares, que supuestamente deberíamos honrar sin importar los costos emocionales personales. Durante los meses siguientes a esa reunión inicial con miembros de la familia extendida, establecimos un grupo informal de apoyo que se reunía mensualmente para compartir el progreso en procesos terapéuticos individuales y principalmente para ofrecer validación mutua durante momentos difíciles cuando los miembros mayores de la familia que permanecían leales a Elena por ignorancia sobre el verdadero alcance de sus manipulaciones o a través de su propio condicionamiento psicológico que les impedía reconocer el abuso por lo que realmente era, intentaban presionar para reconciliaciones prematuras basadas en obligaciones familiares culturales en lugar de respetar la necesidad legítima de mantener límites firmes que protegieran el bienestar psicológico de relaciones que eran fundamentalmente destructivas. El grupo de apoyo se convirtió en un espacio seguro crucial, donde podíamos discutir abiertamente experiencias con las manipulaciones de Elena,
sin temer juicios o presión para perdonar y olvidar cómo la familia mayor a menudo sugería a través de máximas culturales sobre la familia siendo más importante que cualquier conflicto individual, ignorando completamente la realidad de que algunos comportamientos familiares trascienden los conflictos normales, entrando en el territorio del abuso, que no debería ser tolerado simplemente porque el perpetrador comparte lazos de sangre. Paralelamente al grupo de apoyo familiar, continué terapia individual semanal con la doctora Silvia, trabajando a través de capas cada vez más profundas de condicionamiento psicológico que Elena había cultivado durante décadas y que se manifestaban en patrones de pensamiento y comportamiento que sistemáticamente socavaban la autoestima y principalmente la capacidad de establecer límites saludables en relaciones que eran sustancialmente diferentes de la dinámica disfuncional con Elena, pero que inconscientemente replicaban algunos aspectos problemáticos a través de la tendencia a priorizar las necesidades emocionales de otros sobre mi propio bienestar y principalmente a través de la dificultad para reconocer manipulaciones sutiles de otras personas que empleaban tácticas similares a las de Elena en contextos profesionales o sociales donde la falta de conciencia sobre patrones de comportamiento narcisista me hacía vulnerable a repetir dinámicas disfuncionales, de las que finalmente había escapado en el contexto familiar a través del establecimiento de límites firmes y distanciamiento definitivo. Uno de los avances terapéuticos más significativos durante esos meses fue desarrollar la capacidad de reconocer y validar mis propias emociones y percepciones, sin necesitar constantemente confirmación externa que Elena había socavado sistemáticamente durante décadas, a través de la distorsión de la realidad que me condicionó a dudar de mis propias observaciones, y principalmente de la legitimidad de sentimientos que ella invariablemente caracterizaba como exagerados, inapropiados, o basados en malentendidos que yo debería corregir a través de un mayor esfuerzo para entender su perspectiva, en lugar de confiar en mis propias experiencias emocionales como datos válidos sobre la calidad de la relación y principalmente sobre comportamientos objetivamente problemáticos que había normalizado durante años a través de la racionalización de que simplemente era su forma diferente de expresar amor maternal. La doctora Silvia empleó técnicas terapéuticas específicas, incluyendo un diario de validación emocional, donde registraba experiencias emocionales diarias y principalmente practicaba reconocer la legitimidad de los sentimientos sin necesitar que fueran aprobados por una autoridad externa antes de aceptarlos como válidos. Un ejercicio que reveló el grado en que el condicionamiento de Elena había socavado fundamentalmente su capacidad de confiar en sus propias percepciones, creando una dependencia psicológica de validación externa que la hacía vulnerable a manipulaciones por cualquier persona que empleara tácticas similares de distorsión de la realidad. Aproximadamente 8 meses después de la confrontación inicial con Elena, recibí una llamada telefónica inesperada de la trabajadora social de la residencia asistida, informando que Elena había solicitado una reunión mediada por un profesional para discutir una posible reconciliación después de un periodo de reflexión que ella caracterizó como terapéuticamente productivo. Ayudándole a entender mejor mis perspectivas sobre la relación que reconocía, había sido ocasionalmente problemática, debido a diferentes estilos de comunicación, pero que ahora estaba preparada para trabajar constructivamente si yo demostraba una disposición similar para participar en un proceso de reconstrucción relacional a través de terapia familiar mediada. La solicitud de Elena para una reunión mediada fue simultáneamente alentadora, porque sugería cierto reconocimiento de que la relación había sido problemática, y principalmente desalentadora porque el lenguaje empleado a través de la trabajadora social revelaba que Elena continuaba minimizando el alcance del comportamiento manipulador, caracterizándolo como simplemente diferentes estilos de comunicación, en lugar de asumir una responsabilidad genuina por el abuso psicológico sistemático que había ejecutado durante décadas, incluyendo específicamente la interceptación de las cartas de mi padre, lo que había causado 15 años de trauma psicológico basado en culpa fabricada. Discutí la solicitud de Elena para una reunión mediada durante una sesión terapéutica con la doctora Silvia, quien advirtió con cautela que las personas con trastorno de personalidad narcisista frecuentemente emplean la terapia familiar como una plataforma adicional para manipulaciones en lugar de un espacio genuino para reconocer el comportamiento problemático y el cambio auténtico, especialmente cuando el lenguaje empleado para solicitar mediación continúa minimizando el alcance del abuso a través de la caracterización como simplemente malentendidos o diferencias en el estilo comunicativo, en lugar de asumir responsabilidad explícita por daños específicos causados a través de comportamientos que trascendían los conflictos relacionales normales. La doctora Silvia sugirió que si decidía aceptar la reunión mediada,
debería establecer condiciones específicas de antemano, incluyendo la presencia de un terapeuta especializado en dinámicas narcisistas que pudiera reconocer tácticas manipuladoras cuando fueran empleadas durante la sesión, y principalmente que pudiera mantener el enfoque en el reconocimiento de Elena de comportamientos problemáticos específicos, en lugar de permitir que la sesión se transformara en una discusión circular sobre diferencias legítimas de perspectiva. Como invariablemente caracterizan el abuso las personas narcisistas cuando son confrontadas en contextos públicos o terapéuticos. Después de considerarlo cuidadosamente durante 2 semanas, consultando no solo a la doctora Silvia, sino también a Marcos y a miembros del grupo de apoyo familiar que tenían sus propias experiencias con intentos frustrados de reconciliación, mediada con Elena a lo largo de los años que invariablemente resultaron en más manipulaciones en lugar de un cambio genuino, decidí aceptar la reunión mediada, pero solo bajo condiciones específicas, que incluían la presencia de un terapeuta familiar, especializado en trastornos de personalidad, a quien yo seleccionaría independientemente en lugar de aceptar un profesional sugerido por Elena o la residencia asistida. Y principalmente que la reunión sería una única sesión exploratoria para evaluar si Elena demostraba una voluntad genuina de asumir la responsabilidad por comportamientos específicos que yo había identificado como abusivos, en lugar de simplemente buscar la reconciliación basada en mi aceptación de una narrativa minimizada sobre la relación que había sido ocasionalmente desafiante, pero fundamentalmente amorosa como ella siempre la caracterizaba cuando era confrontada. La reunión mediada fue programada para 3 semanas después en la oficina de una terapeuta familiar llamada doctora Fernanda, quien se especializaba en dinámicas narcisistas y particularmente en mediar confrontaciones entre hijos adultos y padres con trastornos de personalidad, donde el objetivo principal no era necesariamente la reconciliación, sino más bien establecer una comunicación honesta sobre los daños causados y principalmente evaluar si el padre demostraba capacidad genuina para reconocer el comportamiento problemático en lugar de simplemente buscar restablecer el control sobre el hijo, a través de una apariencia superficial, de estar dispuesto a trabajar en la relación. La doctora Fernanda había solicitado previamente por correo electrónico que tanto Elena como yo preparáramos declaraciones escritas, detallando nuestras perspectivas sobre la relación y especialmente sobre comportamientos específicos que habíamos identificado como problemáticos, para que la sesión pudiera enfocarse en discusiones sustantivas en lugar de estar dominada por negaciones o reformulaciones características que las personas narcisistas emplean cuando son confrontadas sin preparación estructural que mantenga el enfoque en temas específicos en lugar de permitir desviaciones estratégicas. La declaración escrita que preparé durante las semanas previas a la reunión mediada con la asistencia de la doctora Silvia documentó sistemáticamente comportamientos específicos de Elena, que había identificado como manipuladores, incluyendo la interceptación de las cartas de mi padre durante el último año de su vida, el sabotaje de relaciones de amistad durante la adolescencia a través de sutiles campañas de descrédito, intentos de sabotear la relación inicial con Marcos a través de falsas acusaciones sobre su carácter, y especialmente un patrón de vida alternando entre idealización excesiva y devaluación cruel que me mantuvo en un estado perpetuo de ansiedad sobre la adecuación y especialmente sobre mantener la aprobación materna que nunca llegó de manera sostenida o incondicional. El comunicado también incluía impactos específicos que esos comportamientos habían causado en mi bienestar psicológico, incluyendo el desarrollo de ansiedad crónica sobre las relaciones, dificultad para establecer límites saludables sin experimentar culpa paralizante, y especialmente 15 años de trauma basado en culpa fabricada sobre mi supuesto papel en el sufrimiento de mi padre durante los últimos meses de su vida, cuando la realidad documentada en las cartas interceptadas reveló amor paternal incondicional en lugar del odio que Elena había alegado falsamente durante 1 década y media. Cuando finalmente llegó el día de la reunión mediada 10 meses después de la confrontación inicial con Elena, entré en el consultorio de la doctora Fernanda acompañado por Marcos, quien había insistido en estar presente como apoyo emocional aunque no participara activamente durante la sesión, a menos que se le solicitara específicamente ofrecer perspectiva como testigo del comportamiento de Elena durante años de observación directa. Elena ya estaba sentada en una cómoda silla cerca de la ventana del consultorio, luciendo visiblemente más frágil de lo que había aparecido 10 meses atrás durante la confrontación inicial, un cambio que atribuí parcialmente al envejecimiento natural de una mujer de 63 años, pero también parcialmente al posible impacto psicológico de haber sido confrontada por primera vez con consecuencias reales de su comportamiento manipulador
A través del establecimiento de límites firmes que mantuve consistentemente durante meses, a pesar de sus ocasionales intentos de restablecer contacto mediante mensajes, que empleaban tácticas características de victimización o apelación emocional basada en obligaciones filiales. La doctora Fernanda comenzó la sesión estableciendo reglas estructurales que incluían que cada persona tuviera una oportunidad ininterrumpida de leer el comunicado escrito que habían preparado, mientras la otra persona simplemente escuchaba sin responder hasta que ambos comunicados fueran completamente presentados. Un procedimiento que explicó era necesario para evitar un patrón común en mediaciones familiares, donde personas con tendencias narcisistas constantemente interrumpen para negar o reformular alegaciones antes de que sean completamente articuladas, creando una atmósfera caótica que impide la comunicación sustantiva sobre comportamientos problemáticos específicos. Elena verbalmente accedió a las reglas estructurales, pero su lenguaje corporal revelaba obvio malestar sobre el procedimiento que limitaría su capacidad para controlar la narrativa mediante interrupciones estratégicas o reformulaciones inmediatas, que eran tácticas características, que empleaba durante confrontaciones donde intentaba mantener control sobre cómo se caracterizaba su comportamiento, en lugar de permitir que otras personas articularan completamente perspectivas sobre los impactos que sus manipulaciones habían causado en el bienestar psicológico. Leí mi comunicado escrito durante 15 minutos que parecieron simultáneamente infinitos, debido a la intensidad emocional de articular verbalmente, en presencia de Elena, la extensión completa del trauma que sus manipulaciones habían causado durante décadas, y también sorprendentemente breves, considerando que estaba condensando 40 años de experiencias en un documento que la doctora Fernanda había recomendado mantener enfocado en comportamientos específicos observables, en lugar de incluir interpretaciones psicológicas sobre motivaciones que Elena invariablemente contestaría mediante afirmaciones de que yo no había entendido las intenciones genuinas detrás de acciones que ella siempre caracterizaba como motivadas por amor maternal, incluso cuando los resultados objetivos eran claramente destructivos para el bienestar emocional. Durante la lectura del comunicado mantuve contacto visual principalmente con la doctora Fernanda, en lugar de con Elena, porque observar sus reacciones haría imposible mantener la compostura necesaria para completar la presentación de manera que comunicara claramente la extensión de los daños sin permitir que las emociones dominaran de una manera que Elena pudiera entonces caracterizar como evidencia de que yo estaba siendo irracional o excesivamente dramático, en lugar de simplemente expresar impactos legítimos de un comportamiento objetivamente problemático. Cuando terminé de leer la declaración, y finalmente miré a Elena esperando ver alguna señal de reconocimiento sobre los comportamientos que había documentado, o al menos una expresión de tristeza sobre los impactos que sus manipulaciones habían causado, independientemente de las intenciones que afirmaba haber tenido. Encontré, en cambio, una expresión de indignación apenas contenida que sugería que estaba procesando la declaración, no como una oportunidad para entender mi perspectiva sobre nuestra relación disfuncional, sino más bien como una lista de acusaciones injustas que necesitaba refutar sistemáticamente para restablecer su narrativa, donde ella era una madre dedicada víctima de una hija ingrata, que distorsionaba la realidad a través de interpretaciones sesgadas influenciadas por un terapeuta que nunca había conocido personalmente a Elena, y por lo tanto, no podía evaluar objetivamente si los comportamientos que yo caracterizaba como abusivos eran realmente manipulaciones deliberadas, en lugar de simplemente malentendidos basados en diferencias legítimas en el estilo comunicativo o expectativas culturales sobre las relaciones entre madres e hijas adultas. La declaración de Elena, cuando finalmente fue su turno de presentar su perspectiva sobre la relación, confirmó completamente los temores que había discutido extensamente con la doctora Silvia durante las semanas anteriores sobre la reunión mediada potencialmente siendo empleada por Elena como una plataforma adicional para manipulaciones, en lugar de un espacio genuino para el reconocimiento de comportamiento problemático. Elena leyó durante 20 minutos una declaración que había preparado, empleando un lenguaje cuidadosamente construido, que superficialmente reconocía que la relación había sido ocasionalmente desafiante, pero atribuía todos los conflictos a malentendidos basados en diferencias generacionales, en las expectativas sobre las relaciones familiares y principalmente en la influencia de terapeutas y pareja romántica que ella alegaba me habían alejado progresivamente de los valores familiares tradicionales que ella había intentado inculcar durante mi crianza, pero que yo había rechazado durante la transición a la vida adulta independiente. La declaración de Elena no incluía un solo reconocimiento específico de comportamiento que yo hubiera identificado como manipulador en mi declaración, sino que sistemáticamente reformulaba cada ejemplo que había citado en una versión alternativa,
donde sus acciones estaban motivadas por una preocupación materna legítima que yo había malinterpretado a través de una lente de desconfianza cultivada por influencias externas hostiles a mantener una relación estrecha entre madre e hija. La doctora Fernanda, después de escuchar ambas declaraciones, completamente intervino con una observación profesional sobre patrones que había identificado durante las presentaciones, que era característica de su experiencia mediando conflictos que involucran dinámicas narcisistas, donde uno de los participantes demostraba una incapacidad fundamental para reconocer la perspectiva del otro como válida en lugar de simplemente una versión distorsionada de la realidad, que necesitaba ser corregida a través de la representación de una narrativa preferida que servía a los intereses psicológicos de mantener una autoimagen idealizada. La doctora Fernanda preguntó directamente a Elena si podía identificar algún comportamiento específico que yo hubiera mencionado en mi declaración que ella reconociera había causado un impacto negativo en mi bienestar emocional, independientemente de cuáles hubieran sido las intenciones detrás de ese comportamiento. Una pregunta cuidadosamente formulada para evaluar si Elena tenía la capacidad de separar el reconocimiento de impactos del juicio sobre intenciones, que a menudo eran el punto de contención donde las personas narcisistas se enfocaban exclusivamente en defender motivaciones supuestamente benignas, en lugar de reconocer el daño objetivo causado por comportamientos independientemente de las intenciones. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, aparentemente procesando la pregunta de la doctora Fernanda, que había sido formulada de una manera que hacía imposible simplemente reiterar la narrativa de que todas las acciones habían sido motivadas por amor maternal, sin al menos reconocer superficialmente que algunos impactos habían sido negativos aunque no intencionales. Cuando finalmente respondió, Elena ofreció un reconocimiento mínimo de que quizás algunas de sus acciones habían causado sufrimiento no intencionado para mí, pero rápidamente calificó ese reconocimiento a través de explicaciones elaboradas sobre contextos que justificaban comportamientos, y principalmente a través de redirigir el enfoque hacia mi supuesto papel en crear dinámicas disfuncionales, a través de elecciones para distanciarme emocionalmente durante la transición a la edad adulta, en lugar de mantener la cercanía que ella había esperado basada en valores familiares tradicionales, sobre relaciones entre madres e hijas, que deberían seguir siendo prioritarias a lo largo de la vida, independientemente del desarrollo de relaciones románticas o profesionales que competían por la atención emocional y especialmente por la lealtad primaria. La respuesta de Elena confirmó completamente la evaluación del Dr. Silvia de que las personas con trastorno de personalidad narcisista tienen capacidad limitada para reconocer genuinamente los impactos de su propio comportamiento en los demás, porque un reconocimiento genuino requeriría aceptar que causaron sufrimiento que no estaba justificado por circunstancias atenuantes o provocaciones de la víctima, una aceptación que amenazaría fundamentalmente la autoimagen idealizada que mantienen a través de elaboradas distorsiones de la realidad, donde siempre son víctimas incomprendidas en lugar de perpetradores de comportamientos problemáticos. La doctora Fernanda presionó suave pero firmemente a Elena para que ofreciera un reconocimiento más específico sobre al menos uno de los comportamientos que había mencionado en mi declaración, preguntando específicamente sobre la interceptación de las cartas de mi padre, que era el ejemplo más claro de manipulación deliberada, donde no había ambigüedad sobre las intenciones o contextos justificativos que pudieran reformular el comportamiento como motivado por una preocupación materna legítima, en lugar de un control malicioso sobre la narrativa familiar. ¿Te gustó la historia de Laura? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.